cuesta, o al hombre le cuesta a veces pedirle perdón cuando ofende a su esposa, cuando ofende a los hijos, cuando ofende a alguno de la familia, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de este tema porque es importante el perdón. Una persona que practica el perdón, hermano, es una persona sana, ¿verdad? Una persona que practica el perdón, ¿verdad? Está sano. Una persona que guarda el rencor, guarda el odio, guarda el coraje, guarda todo lo que le hacen y no perdona, es una persona que está propensa a que, ¿verdad?, se enferme, ¿verdad? De alguna manera, pues espiritual, pero también de una manera física. Por eso usted puede mirar personas que cuando surge que se enojan, ¿verdad? Hasta les duele el estómago, ¿verdad? El vientre, ¿verdad? Las entrañas, de a veces mirar a una persona que le ha hecho daño, que le ha hecho sentir mal. De momento, ¿verdad?, sienta esa incomodidad interna, y no nada más en la parte física, sino también en el corazón, en el área espiritual, ¿verdad? Se siente mal. Por eso, hoy, hermano, quise ponerle por tema, ¿verdad? Debo de pedir perdón, ¿verdad? Aunque ahí dice I'm sorry, pero es algo que ustedes debemos de aprender a pedir perdón, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de esto, y quiero poner una base, hermano, en esta hora, en el libro de Marcos, capítulo 11, 25 al 26, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Una de las cosas que nosotros, hermano, hemos aprendido, no sé si usted se recuerda, hermano, en la Biblia aparece una manera de cómo Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, les enseña también a perdonar. ¿Se acuerda esa parte del Padre Nuestro que dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Ahora la pregunta es: ¿usted ha perdonado al que le ofende? ¿O es de los que dicen, me la va a pagar, ¿verdad? Se la estoy guardando, ¿verdad? De alguna manera me las voy a cobrar. Bueno, déjeme decirle que el Señor nos dice que no debemos de atesorar ni de guardar rencor ni nada de eso, sino al contrario, debemos de aprender a perdonar a las personas que nos lastiman, que nos ofenden, que muchas veces es gente en el trabajo, otras veces son gente de la familia, a veces es nuestra propia familia, y principalmente a veces en la casa el hombre ofende a la esposa, ¿verdad? O al revés, la esposa, hermano, ofende al marido, y cuando no, los hijos ofenden a los padres, o los padres a los hijos. Por eso es importante, hermano, que practiquemos el perdón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante que ustedes y yo practiquemos el perdonar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos de perdonar, porque continuamente, hermano, vamos a fallar, vamos a cometer un pecado, vamos a cometer un error contra alguien, ¿verdad? Y lo vamos a ofender. Muchas veces usted lo va a ofender probablemente a través de su boca. Muchas veces quizás no habla, pero cuando saben que hay un lenguaje que se llama el lenguaje corporal, ¿verdad? Y a veces con el lenguaje corporal, es decir, con que tuerza la boca, ya ofendió, ya hizo sentir mal a la persona, ¿verdad? Con algo que usted habla, ¿verdad? Con su rostro, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, que usted, ¿verdad?, aprenda, juntamente conmigo, aprendamos a pedir perdón. ¿Por qué? Porque usted va a estar mejor cuando usted pida perdón. Usted va a estar mejor, usted se va a sentir mejor, usted va a vivir tranquilo y no se va a ir a dormir o estar pensando en la ofensa, en lo que hicieron en contra suya, sino que usted en el momento que alguien lo ofendió, usted sabe que debe de perdonar. ¿Por qué? Porque el cristiano practica el perdón. Y aquí Jesús, hermano, en el libro de Mateo nos está diciendo: cuando estés orando, perdona. Cuando estés orando, perdona. Porque a veces estás orando y de momento te viene a la mente, ¿verdad?, lo que te hicieron, ¿verdad? Y a veces, hermano, eso que nos hicieron bloquea la manera de que nuestra oración pase. Es decir, hay una barrera
Cuando usted no perdona hay una barrera, ¿verdad? Que su oración no puede subir ante la presencia de Dios, porque antes de eso usted debe de perdonar. ¿Se acuerda que la Biblia dice que si tú traes tu ofrenda al altar y ahí vas a llevar tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, ¿verdad?, que tu hermano pecó contra ti, dice, ve y deja tu ofrenda y ve y arregla tus cuentas con tu hermano. Es decir, perdónalo o pídele perdón, pero dice la Biblia que siempre debemos de practicar el perdón. Mire, la Biblia habla acerca de estos dos hombres. Uno se creía muy santo, que uno era el fariseo. ¿Se acuerda del fariseo? El fariseo, hermano, era un hombre conocedor de las escrituras, de las leyes, de la ley. Para que mejor no entienda, un fariseo es uno como que aquel hermano que dice, yo me sé la Biblia al derecho y al revés, ¿verdad? Pero su vida la lleva, hermano, toda por donde quiera. No la vive, ni la practica la palabra de Dios, pero él la conoce. Y de esos abundan, hermano, en el mundo. Hay hermanos que dicen, pastor, ya tengo 20 años en la iglesia. Sí, pero en Cristo, ¿cuántos tienen? ¿Verdad? Una cosa es que tenga muchos años viniendo a la iglesia, otra cosa es que usted ya tenga a Cristo en su corazón, ¿verdad? Que haya aprendido a perdonar, como lo que estamos hablando ahorita. Pero dice que este fariseo que conocía las leyes, mejor para que mujer me entienda usted, que conocía la Biblia, que conocía la palabra de Dios en un tiempo actual, dice que este fariseo se ponía en pie y oraba. Y una vez estaban ellos dos orando en el templo, y este fariseo oraba de pie de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. O sea, él se cree muy santo. Él se cree que él no falla. Él se cree que porque diezma y ofrenda y viene a la iglesia y canta, y podemos decir que hasta toca, ¿verdad? No sé, hasta le mueve los controles, ¿verdad, Juan? No sé, podríamos decir que hace cualquier cosa, ¿verdad? Y se sentía, este hombre se sentía el mejor que nadie. Yo, dice el texto, yo doy mis ofrendas, doy mis diezmos, doy limosnas, ¿verdad? Y se sentía que él, pues no le fallaba a Dios. No soy como los estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este que estaba a su lado. No soy como este, que es recaudador de impuestos, un hombre que hace tranza, ¿verdad? Que cobraba el impuesto y le agregaba un poco más para su bolsa, ¿verdad? Y de esa manera, hermano, dice la Biblia que el Señor no se agradaba de la oración de ese hombre, hermano, no se agradaba de la oración de esa persona que se creía muy santo, muy religioso. Porque hay gente así en el mundo, hay gente que se cree muy religiosa, muy santa, hay gente que se cree que se va a ir con todo y botas al cielo, ¿verdad? Hay gente que se cree que se va con, ¿verdad? Hay mujeres que se creen que con todo y zapatillas van para el cielo, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, que el Señor quería arreglar cosas con ellas. Y una de las cosas que ellos tenían es que no podían perdonar, no sabían perdonar o no querían perdonar. Por eso, hermano, el consejo de hoy para ti, para mí, el tema de hoy debo de pedir perdón. Debo de aprender a pedir perdón. ¿Cuántas veces debo de pedir perdón? Cuantas veces sea necesario, debo de pedir perdón, pero también debo de perdonar. Amén, pastor, así es. Usted no sea como el que las cuenta, ya me debes una, dice la mujer. Ya me debes una, ¿verdad? No, porque las mujeres siempre nos cuentan las faltas. Ya llevas dos, con esta ya van dos. Me acuerdo que hace como 10 años me la hiciste, y desde 10 años. Y me acuerdo que hace 5 años ya me habías hecho otra. La mujer, no sé por qué de momento, ¿verdad? Te las cuenta y nosotros no contamos nada, hermano. Se nos olvida. Así como se nos olvidó el aniversario a mí, y mi esposa ahora el 27 de noviembre y a Omar el día de hoy. Se nos olvidan las ofensas, pero ellas no. Ellas nos las guardan, se las atesoran y en un momento de discusión sale todo lo que teníamos guardado, hermano. ¿Verdad? Ellas son como el IRS, te sacan todo lo que tienes guardado desde años atrás. Hermano,
Por eso debemos de aprender a perdonar. Sin embargo, dice la Biblia que el publicano, él en su oración decía: Señor, perdóname, hoy vengo a pedir perdón, porque muchos he transeado, he robado, he estafado a través de los impuestos. Hermanos, ¿se acuerda de aquel chaparrito que aparece en la Biblia llamado Zaqueo? Y hasta le hacía honor a su nombre, ¿verdad? Zaqueo, de saqueador, ¿verdad? Dice la Biblia que ese hombre también era recaudador de impuestos, y por mucho tiempo sintió y sabía él que le había robado a muchos, ¿verdad? A través del cobrar los impuestos les robaba mucho dinero, y cuando estuvo frente a Jesús le dijo: Señor, quiero hacer un cambio en mi vida, de hoy en adelante, ¿verdad? Voy a darle 4 veces más, le voy a regresar 4 veces más lo que yo le haya robado a esa persona. Es una manera de también pedir perdón, es una manera de también pedir disculpas, hermano, enmendar los errores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay que enmendar los errores, y a veces hay que pagar con creces, con intereses, cuando ofendemos, cuando lastimamos. Es decir, que no nada más basta de palabras decirle a la esposa: honey, I'm sorry, perdóname, ¿verdad? Pero cuando menos llévele una rosa, cuando menos llévele un clavel, cuando menos llévele unos chocolates, cuando menos llévele interés en la mano, ¿verdad? De que quiere pedir perdón, llévele un ramote, hermano, aunque sea de cilantro para que le haga unos tacos, ¿verdad? Pero llévele un ramo, algo, llévele, hermano, para que ella se sienta a gusto, se sienta feliz, hermano. Bueno, hay quienes les funcionan los chocolates, a quienes les funcionan las flores, a quienes les funciona, ¿verdad?, cualquier cosa. Yo no le voy a pasar mis secretos porque todos van a querer, ¿verdad? Pero yo sé que usted quiere saber, amén. A mi esposa le gusta que la lleve mucho a tomar café, y no, pues con un cafecito me sale barato, ¿verdad? A ella le gusta mucho tomar café conmigo, no más conmigo, ¿verdad? Y ahí platicamos, y con un cafecito, hermano, y arreglamos las cosas, arreglamos las cuentas, ¿verdad? No tanto importa el café, si es el lugarcito donde nos vamos a tomar un café, a platicar, ¿verdad? Bueno, ya me estoy metiendo en un asunto que no debería de tocar, pero estamos hablando de pedir perdón, y a veces hay que ser muy íntimos para pedir perdón. No se ocupa mucho, ¿verdad? No se ocupa mucho dinero para pedir perdón, simplemente reconocer la falta, reconocer el error, reconocer que necesitas pedir perdón. Y qué bonito, hermanos, que dice la palabra del Señor en Mateo 6:12, dice Jesús: perdonad vuestras deudas. O sea, una ofensa es una deuda, ¿ya? Perdonad vuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Estamos hablando de que aquí la ofensa, ¿verdad?, el pecado, la falta, se le considera una deuda. Estás en deuda, ¿verdad?, de perdonar, ¿verdad?, o dar el perdón. Tenemos, hermano, qué bonito es, hermano, voy a usar esta palabra, la reconciliación en dos personas, en el sentido de que si son hermanos, ¿verdad? Yo he visto, me ha tocado mirar familias, como pastor me ha tocado atender familias donde las dos hermanas se odian. Dos hermanas de la misma madre, ¿verdad? Son de la misma mamá, son de la misma familia y se odian. Porque es que tú eres la más consentida, porque a ti te consintieron más desde chiquita, porque a ti te compraban los vestidos nuevos y a mí nomás me ponían los que ibas dejando, ¿verdad? Y te compraban zapatos a ti, pero a mí nomás me iban dejando los tuyos, ¿verdad? Y creció un rencor. Pero fíjese que la Biblia dice que nosotros debemos de aprender a perdonar. Y qué bonito, hermano, cuando hay una reconciliación y la persona se perdona, se reconcilia, sea un hombre, sea una mujer, sea un matrimonio, hermano. Lo importante es que cuando usted reconoce que su falta, reconoce su error y se quiere reconciliar con su hermano y va y le pide perdón, hermano, internamente hay una sanidad en el corazón, hay una sanidad en el alma, siente una paz, siente un descanso, siente que una carga se quitó de su vida, siente usted que va a salir adelante, hermano. ¿Por qué? Porque ha aprendido a pedir perdón. Y para pedir perdón ocupamos humillarnos. Y hay gente que no le gusta humillarse, aunque sabe que la regó, aunque sabe que le faltó, hermano, aunque sabe que hizo un mal, hermano. ¿Cuántas veces a la gente le cuesta el humillarse para pedir perdón? ¿Verdad?
A veces venimos y nos humillamos ante Dios, ¿verdad? Y a veces no nos cuesta tanto, ¿verdad? Pero qué difícil a veces es para nosotros o para el ser humano humillarse e ir a pedir perdón. Hermanos, debemos de pedir perdón, aprender a pedir perdón. Si queremos tener salud interna, salud espiritual, hermano, tenemos que aprender a pedir perdón. Perdonar nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted lo han ofendido y ha perdonado, ha hecho un bien, ¿verdad? Si usted, hermano, ha ofendido y no ha pedido perdón, es necesario que usted busque la manera de cómo ir y arreglar esa cuenta. Dice la Biblia, para que cuando usted, hermano, descienda al Seol, hermano, no lleve esa culpabilidad de que un día allá, en la presencia de Dios, se lo van a sacar a la luz. La ofensa, la calumnia, lo que haya hecho. Por eso es importante, hermano, reconciliarlo. La Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, hermano, en los Efesios capítulo 4, versículo 32, dice: sed amables los unos con los otros. Sed amable. Sé misericordioso, así como queremos, hermano, que se nos tenga misericordia. Perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó. Usted y yo, hermano, tenemos que ser personas amables. Amables. Que aunque, ¿verdad?, haya ofendido dentro de su corazón, ¿verdad?, usted con toda amabilidad se acerque una vez más, hermano, y pida perdón. Y también cuando alguien se acerque a usted a pedirle perdón, usted con toda amabilidad y con toda misericordia. Mire, hermano, cuando usted va a la corte, ¿verdad? Yo a veces tengo que ir a las cortes, no porque hice algo malo, a veces voy nomás como testigo o como cualquier, ¿verdad?, cosa que me mandan llamar. Y cuando he estado en las cortes de visita, o atendiendo algún asunto en la corte, que a veces se nos pide a los pastores que estemos en algún asunto, ¿verdad? No sé si usted también de momento le han hecho alguna invitación, ¿verdad? Y de momento no está en la corte también arreglando cualquier asunto. No ha visto que cuando el juez le manda a llamar a la persona y está frente al juez, hermano, el hombre lo que está pidiendo en su corazón, aunque no lo dice, pero pone su carita de buena gente ahí delante del juez pidiendo misericordia. Y así como nosotros pedimos misericordia, ¿verdad?, así también, hermano, nosotros tenemos que tener misericordia para el que nos ofende. Amén, pastor. Misericordia, no lástima. Porque hay gente que dice: ay, te voy a perdonar porque me da lástima. No, Dios no quiere que usted sienta la lástima. Dios quiere que usted sienta misericordia, sienta compasión. Dios quiere que usted sea una persona amable para perdonar. Una persona: pastor, pero es que usted no sabe lo que ese hombre me ha hecho. Es que, pastor, si usted supiera la mujer que Dios me dio. No, Dios no te dio esa mujer. Usted fue el que la buscó. Pastor, es que el hombre que Dios me dio. No, Dios no te dio ese hombre, usted lo escogió. Pero se puede vivir con ese hombre, se puede vivir con esa mujer. Así sea, ¿verdad?, una mujer difícil, ¿verdad?, o un hombre difícil, porque hay de todo, ¿verdad? Así como hay hombres difíciles, hay mujeres difíciles, hermano, que no se puede a veces. Pero, hermano, cuando hay amabilidad, la amabilidad suaviza las cosas. Si usted le pide a su esposa de comer con amabilidad, entonces la esposa dice: ahorita, mijo, ahorita le hago sus chilaquiles, ¿verdad? Y le hace sus chilaquiles, porque los pidió con amabilidad, con unas bonitas palabras. Quizás ella ni tenía ganas de cocinar, ni quería hacer nada. Lo que quería hacerle una maruchan para que a usted ya, ¿verdad?, tomar algo calientito probablemente. Pero la amabilidad, como usted ese día se levantó y le dijo unas palabras, ¿verdad? Ella toda así, greñuda así, y usted le dice: ay, qué bonita que te ves, ¿verdad? Amaneciste muy diferente. Y ella, ¿verdad? ¿Diferente a quién? Diferente a todas las demás. Ay, con eso ¿verdad? Pero fíjese que la amabilidad cambia todo.
Entonces ella va y le cocina con amabilidad, le prepara lo que a usted le gusta, porque ella sabe lo que nos gusta desayunar, ella sabe lo que nos gusta comer, ella sabe lo que nos gusta cenar, ¿verdad? Pero si usted no es amable y le dice, vieja, tengo hambre, ya es tarde, ya levántate, ¿sabe lo primero que va a hacer ella? Lo que se encuentra ahí nada más, ¿verdad? Un blanquillo ahí nomás, que caiga ahí, ni siquiera, ¿verdad? Lo va a batir ahí término medio, ¿verdad? Pero cuando la amabilidad, hermano, cambia todo. Por eso te dice la Biblia que debemos de ser amables. Cuando usted es amable para perdonar, cuando usted es amable aún para pedir perdón, hermano, Dios, hermano, puede usar esa amabilidad para suavizar el corazón duro de alguien que no quiere perdonar. ¿Te ha tocado que de momento hay un corazón duro? Dice la Biblia que hay corazones duros como la piedra, que no quieren perdonar. No, esta no te la perdono, y esta no te la perdono, ¿verdad? Y esta te perdonaré, esta y esta otra, pero esta no te la perdono. Pero cuando usted, hermano, usted pone todas las manos de Dios y es amable para pedir perdón, porque es que hasta para pedir perdón debemos de ser amables. ¿Cuántos saben eso, no? Que para pedir perdón debemos de ser amables. Y mayormente cuando usted sabe que usted fue el que la regó, ¿verdad? Mayormente cuando usted sabe que usted fue el que hizo mal, usted tiene que ser amable. Mire, yo he sido tan amable a veces con el policía. No sé por qué soy muy amable con el Cherry, con el State Patrol, con el... A veces mi esposa dice, cuando me para el policía y va conmigo, dice, a ver, dile. Así como me dices a mí, dile. Y me dice el policía, es que te brincaste el alto. Ay, no. Es que, y venías a 35, donde era 25. I'm sorry, pues, I'm sorry. Ahí sí decimos I'm sorry, ¿verdad? Pero a veces que mi esposa me dice, va recio, voy tarde. Tarde es como, es que voy. Y de momento se mira las lucecitas, nos sale la amabilidad. Cambia todo, hermano. Bueno, con esa misma amabilidad como usted y yo tratamos al policía y tratamos a los demás, pues trate, hermano, de pedir perdón, reconozca. Dice por ahí que dice por ahí, eso no está en la Biblia, pero yo he mirado que es de hombres pedir perdón. Así es. Porque no todos los hombres piden perdón, ¿verdad? Se ocupa, ¿verdad? Ser de Jalisco, o de Nayarit, o de Durango, ¿verdad? O de Zacazonapan, ¿verdad? De Chiapas, ¿verdad? Se necesita ser, ¿verdad? Varón, ¿verdad? Se necesita también ser mujer para pedir perdón. Así que, hermanos, con la amabilidad usted va a conseguir el perdón. Y usted con amabilidad va a perdonar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren practicar la amabilidad para pedir perdón? Amén. Hermano, usted pida perdón con amabilidad y verá que el perdón le llega suavemente, con la amabilidad, ¿verdad? Mire, la Biblia dice, hermano, en Colosenses, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los colosenses. Fíjese bien, la iglesia, ¿verdad?, de los colosenses tenía problemas como cualquier iglesia, tenía problemas como cualquier familia, hermano, tenía problemas como cualquier empresa, pero en este día Dios a través de la palabra en Colosenses 3:13 dice, soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también vosotros hacerlo así también hacerlo vosotros, dice la palabra del Señor. Esa palabra yo no la quise cambiar, hay otra traducción, ¿verdad? Quizás en otras Biblias, pero me gustó esta traducción que es la palabra soportaos. Allá en México, hermano, donde soy yo, allá en Guadalajara, entendemos muchas veces, a veces esta palabra soportar como aguántate. Ahora te aguantas. Ahora lo tienes que soportar. Pero no quiere decir eso. Por eso lo dejé ahí. Porque eso no es lo que quiere decir. Cuando dice que debes de soportar a unos a otros, no es que te tienes que aguantar uno al otro. Es que ya te casaste conmigo, ahora pues te aguantas. Pastor, es que ahora lo tengo que soportar. Todo lo que hace. No, si usted se diera cuenta lo que hace mi esposo, tengo que soportarlo.
Pero no se refiere a que te aguantes, se refiere, esa palabra soportar, tiene que ver con el ayudarse mutuamente, en la unidad. De que unidos, hermano, tú y él o tú y ella puedan unidos juntos hacer un soporte para mantenerse firmes en el matrimonio. Se ocupa mucho el soportarse, pero no el soportarse a la manera de que ahora te aguantas. El soportarse en la manera de que, como dice la palabra de Dios, que tienes que ayudar a tu mujer y tu mujer debes de ayudar a tu marido. Si tu marido, dice la Biblia, es inconverso, tienes que soportarlo para que por tu testimonio él se convierta a Cristo. Si tu esposa, ¿verdad?, es inconversa, tienes que soportarla a ella para que por tu testimonio ella se entregue a Cristo y los dos glorifiquen a Cristo cuando dicen amén. Es importante la palabra soportados, hermano, pero para poder soportados tenemos que reconocer cuando fallamos uno al otro, ¿verdad? Para poder soportarnos tenemos que reconocer, yo fallé, muchas veces, ¿verdad? Usted le dice a su esposa, perdóname, hija, yo te fallé, yo hice esto malo, no debería haberlo hecho, y de momento ella dice, no, perdóname tú. Perdóname tú porque yo fui la que te traté mal, ¿verdad? Yo empecé, ¿verdad? Y a veces me gusta cuando no, perdóname tú, no, perdóname tú, no, perdóname tú. Digo, pues, perdónense. Pero lo bueno es que los dos reconocen que a veces la culpa no nada más es de uno. Muchas veces la culpa es de los dos. Porque está el ego de por medio, está el orgullo de por medio, está el apellido de por medio. Todavía hay gente que le rinde honor al apellido, ¿verdad? Y déjeme decirle que debemos de aprender juntos a pedir perdón los unos a los otros, porque si alguno tiene una queja contra el otro, dice la Biblia que así como Cristo nos perdonó, así nosotros debemos de perdonar a los demás. Porque así nos gusta que nos perdone Dios, ¿verdad? Porque sabe usted que si Dios no lo perdona, usted se puede ir al infierno. Amén, así es. Si usted no le pide perdón a Dios de sus pecados, dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice que el que no lavare sus pecados en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados, el que no creyere y no fuere bautizado, ¿verdad? Dice la Biblia que va a ser condenado, pero el que creyere, dice la palabra del Señor, será salvo, alcanzará la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que buscar el perdón de Dios. Y todos queremos que Dios nos perdone, todos buscamos la manera de que Dios nos perdone. Por eso estamos aquí, porque venimos a adorar a Dios, glorificar a Dios, pero también porque queremos alcanzar el perdón de Dios, porque usted sabe que la palabra de Dios dice que vamos a vivir cierta edad en este mundo, pero nuestra alma, que es eterna, fíjese algo que usted debe de saber, nuestra alma es eterna, su espíritu, su alma y su cuerpo que Dios ha puesto en usted. Dice la Biblia que el cuerpo descenderá al Seol y se convertirá en polvo. El espíritu regresará a quien se lo dio, que es Dios, hermano, pero su alma, dice la Biblia, el alma regresará a su dueño. ¿Y cuánta gente le entregó su alma al diablo? Hay gente que le ha entregado su alma al diablo. No sé si usted lo ha escuchado, ¿verdad? Pero principalmente se oye decir que hay artistas en el mundo, ¿verdad? Que por alcanzar la fama, ¿verdad? La lana, ¿verdad? Alcanzar todo lo que el mundo ofrece, le han entregado su vida al diablo, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, han renunciado a ese pacto, pero ahora le han entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Y han asegurado su alma, porque el alma que pecare, dice la Biblia, ciertamente morirá. El alma que pecare ciertamente morirá. El alma, hermano, tiene un destino: o se va para la presencia de Dios, a la gloria de Dios, o se va, hermano, dice la Biblia, al infierno. Usted decide para dónde quiere ir, ¿verdad? Nadie quiere ir al infierno. Todos queremos ir al cielo, pero para ir al cielo tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero también para vivir aquí una vida en paz entre nosotros, tenemos que pedir perdón unos a los otros. Así que, hermano, la Biblia dice, hermano, en el Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, Jesús, hermano, le responde una pregunta a Pedro. Porque mire, Pedro en una ocasión se acercó con Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí?
¿Hasta 7? Ahora, ¿por qué le dice hasta 7? Porque había una regla de que si tu hermano te ofendía, ¿verdad? Lo podías perdonar 7 veces en el día. Lo deberías de perdonar 7 veces en el día. Era una regla que existía en aquella época, en aquel tiempo, de que la persona tenía que perdonar hasta 7 veces durante el día, hermano, a una persona que lo ofendiera, o a varias personas que le ofendieran. Pero Jesús vino y cambió todo, y dijo Jesús: no te digo que lo perdones hasta 7, sino aún 70 veces 7 al día. O sea, tenías que vivir perdonando la ofensa, perdonando la ofensa, perdonando la ofensa. Así como Jesús, hermano, dice la Biblia que a él lo ofendieron, lo escupieron, lo bofetearon, lo criticaron. Hermano, usted puede leer en la Biblia, hermano, cómo trataron a Jesús, pero Jesús dice la Biblia que él no tomó venganza, él todo se lo dejó al Padre, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor dijo: mía es la venganza. Yo me voy a vengar de los que te hagan mal. Solamente tú, perdónalos. Perdónalos 70 veces 7. Yo puse esa imagen ahí de un padre, ¿verdad? Que se reconcilia con su hijo. Porque a veces los hijos se ofenden cuando los padres los regañan, ¿verdad? Le jalan la oreja. Mi papá ya no me quiere. ¿Para qué me trajo a este mundo? Yo no sé, ¿verdad? Mi papá qué piensa. Y a veces el hijo agarra rencor, ¿verdad? Y no quiere perdonar al padre. Pero a veces el padre, hermano, nuestros padres, principalmente dice la Biblia que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, ¿sí o no, hermanos? O no dice la Biblia: ¿quién de nosotros padres, siendo malos, si nuestro hijo tiene hambre, en lugar de darle un pan, le das una serpiente? Nadie. Siempre, hermano, nosotros, aunque somos un poquito duros, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso están en los Estados Unidos, ¿verdad? Usted le pregunta a cualquier persona a veces y le dice: ¿por qué estás en los Estados Unidos? Para darle una mejor vida a mis hijos, ¿verdad? Para que no sufran como yo sufro, para que tengan lo que yo no tuve, ¿verdad? Y de ahí para arriba se van, ¿verdad? Pero déjeme decirle que también no nada más tiene que ver con las cosas materiales, muchas veces tiene que ver con las cosas, hermano, espirituales, el corregir al hijo, hermano. Y cuántas veces el padre se ha ganado el odio, el coraje de su hijo, de su hija, porque lo corrigió, ¿verdad? Y a veces el hijo no entiende, pero cuando el hijo reconoce, y llega una etapa donde el hijo reconoce, hermano, llega una etapa donde el hijo reconoce que todo su padre lo hizo por el bien de él, o por el bien de ella. Hermano, dice la palabra de Dios que debemos de perdonar continuamente. Qué bonito, hermano, usted estar en paz con sus padres, con sus hijos, con sus hijas, hermano, vivir una vida en paz, tranquila, en armonía. ¿O no le gustaría vivir así? ¿O a usted le gusta vivir todo el tiempo de pleito, o enojado, molesto, ¿verdad? Y es mejor vivir una vida en paz pidiendo perdón. Ahora, yo quiero decirle esto para ir terminando. La Biblia dice que porque el juicio será sin misericordia, ¿verdad? El juicio será sin misericordia, no para todos, para el que no ha mostrado misericordia. Si tú quieres que Dios tenga misericordia de ti, dice la Biblia que debes demostrarte misericordioso para con los demás. Si alguien viene a pedirte perdón, o tú tienes que pedir perdón, tienes que usar la misericordia. Usa la misericordia y verás cómo alcanzarás el perdón de Dios. ¿Por qué no se pone de pie, hermano, en esta hora? Y le pedimos a Dios que nos ayude para poder